Hey, ¿qué tal? Vamos a ver la formulación de una regla que permite calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Para eso necesitamos esta fórmula. Vamos a sacar por partes la fórmula, que es el n-2 y por qué el 180. El n-2, aquí lo voy a poner. La n se refiere al vértice o a los lados de la figura con la que estás trabajando. En este caso es un cuadrado. Si te fijas, a tantos vértices, tantos lados. Entonces tenemos cuatro lados. Es un cuadrado, entonces ponemos n, que es 4, bajamos el 2 y nos da 2. Recuerda, el n son los lados de la figura y el 2 pues es parte de la fórmula. Este 2 se refiere a los triángulos que hay dentro de la figura. Si tú unes un vértice con el otro, ya sea estos dos o estos dos, no importa, te salen dos triángulos. Aquí otro ejemplo. n-2, tengo una figura de 6 lados, eso es un hexágono, menos 2, esto me va a dar 4. Y efectivamente, 1, 2, 3, 4. La unión siempre sale de un punto hacia los demás vértices. Siempre salen de uno, ya sea de aquí, ya sea de acá, donde tú quieras agarrar. Yo agarré aquí. Entonces uní de este vértice a un vértice. Este vértice al otro que anda por ahí. Y este al otro que sobra. Obviamente aquí no se puede porque es este lado. Entonces me salieron 4. Esta fórmula sirve para saber cuántos lados tiene la figura. Cuántos triángulos, perdón, tiene la figura. Y el 180, ¿dónde sale el 180? Como estamos trabajando con triángulos, como aquí vemos, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo te da 180. No importa si es un isósceles, si es un escaleno, un equilátero o un triángulo rectángulo, la suma de los tres ángulos te va a dar 180. Esto más esto te da 180. De ahí es donde sale 180. Entonces, a la cantidad que nosotros encontramos, le vamos a multiplicar 180. O sea, ese 2 de aquí se lo vamos a multiplicar por 180 y eso nos da 360 grados. Quiere decir que esto de aquí es la suma de los ángulos de la figura. Vamos a hacer lo mismo con este 4 de aquí, 4 por el 180 y eso nos da 700, perdón, falta el cero, eso nos da 720 grados. Quiere decir que el hexágono, la suma de sus ángulos, aquí, ya no del triángulo, del polígono entero, esto, más lo de acá, más lo de acá, este y este, la suma de cada uno de ellos te da 720 grados. Pero ¿qué pasa si a mí me preguntan? Yo todavía de cuenta que no hice esto. Y me preguntaron, ¿sabes que tienes un hexágono? ¿Ya se ha dibujado o no? A mí me dicen que yo tengo un hexágono, ya sé que tiene 6 lados. Y me dicen, ¿cuánto mide cada ángulo? Voy a tener que hacer a fuerza esto para saber cuánto mide todo junto. Y para saber cuánto mide cada uno de ellos, ok, al 720, aquí lo voy a hacer bajito, 720 lo voy a dividir entre el total de sus lados. Tiene 6 lados. Y eso me va a dar 120. Quiere decir que cada ángulo, aquí voy a ponerlo, aquí mide 120 grados, 120 grados y así todos, 120 grados. Ahí está. Esta fórmula te sirve para que tú evites dibujar y hacer esas líneas, a ver cuántos triángulos te salen. Tienes un polígono tal, te dicen, no, pues sabes que tienes tal polígono, cuánto mide todos sus lados. Ah, ok, es un polígono tal, tiene tantos lados, entonces va a ser n-2, esos lados menos el 2, luego se lo multiplico al 180, ok, su total son pues tanto lo que te sale. Si te preguntan cuánto mide cada uno de ellos, necesitas a fuerza sacar esto para conocer el total y luego dividirlo entre el número de lados de dicha figura. En este caso pues fue un hexágono, por eso puse entre 6. Ya depende de la figura con la que estés trabajando. Aquí tengo un problema. Nos dice cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo interior es 60 grados. Vamos a seguir trabajando con esta fórmula, con la de aquí. N-2 por 180 es igual a 60n. Ojo aquí, esta fórmula sigue siendo para el problema. Siempre va a ir, pero este 60
n no siempre va a ir. Puse 60 porque es el dato que me arrojó el problema. Si me hubiera arrojado, no sé, 175, pues yo hubiera puesto 75. ¿Y por qué pongo n si aquí no me dice que es n? Lo que pasa, y aquí hay que tener mucho cuidado, que el problema me está especificando que es un ángulo nada más. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo, ves? Cuyo ángulo interior es de 60. O sea, da cuenta que se está refiriendo a un ángulo. Ya sea este, bueno, de la figura de aquí, que todavía no sé cuál es. Se refiere a un solo ángulo. Por eso se pone n, porque n va a ser el total de vértices. Vas a multiplicar ese ángulo, esos grados, por el total de vértices. Por eso se pone n. Si el problema no viene, no te dice cuyo ángulo, sino te dice de la siguiente forma: ¿cuántos lados tiene un polígono regular cuyo la suma de sus ángulos interiores es tal grado? Entonces no lleva la n. Como aquí se refirió a solo un ángulo, se pone la n. Si te dice que la suma toda junta, no se pone n. Y se va a resolver igual, tanto con n o sin n se va a resolver igual. Es una ecuación lineal. N por 180 y menos 2 por 180. N por 180 me da 180n. Menos 2 por 180 me da menos 360. Y el 60n se baja. Si te fijas, es una ecuación lineal. Las x para la izquierda, los que no tienen x para la derecha. Pero aquí con n. Bajo el 180n. El 60 está positivo, lo paso al otro lado como negativo. Y el 360 positivo va a pasar negativo. Negativo, perdón, va a pasar positivo. La resta de esto te da 120n. Bajamos el 360. Dejamos solo a n, como cuando lo hacemos con x. 360 entre 120. Eso nos va a dar total de 3. Quiere decir que los lados son 3. Es una figura de 3 lados, o sea, un triángulo equilátero. Esto pues te dice cuántos lados tiene. Y así es como se resuelve. ¿Recuerdan el problema este? Que si dice un ángulo, le pones este 60, fue porque el problema me dijo 60. Si te estás refiriendo a un ángulo, le pones la n. Si te dice la suma de tantos ángulos, pues a esos grados que te dé el problema no le pongas la n. Y pues eso es todo. Nos vemos en la próxima. Bye.